Queridos amigos de Cuaresma Católica, siguiendo con nuestras meditaciones sobre los fines últimos, hoy vamos a hablar del purgatorio. El lunes pasado hablamos de la realidad terrible del infierno como destino eterno para todos aquellos que durante esta vida han rechazado voluntariamente la amistad de Dios. El segundo destino eterno es el cielo. De él hablaremos también. ¿Por qué entonces dedicar hoy un poco de tiempo al purgatorio si solo hay dos destinos eternos posibles después del juicio que sigue a nuestra muerte? ¿Qué es el purgatorio? Intentaremos hoy, en esta meditación, dar una respuesta. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma, a partir del número 1030, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque estén seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia, continúa el Catecismo, llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. Esto es muy importante subrayarlo. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, primera carta a los Corintios 3:15, primera carta de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase, dice San Gregorio Magno, podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, en este mundo, pero otras en el siglo futuro. Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Leemos, por ejemplo, en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, la misa, para que una vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Llevémosle socorro y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, ¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos le lleven un cierto consuelo? Se pregunta San Juan Crisóstomo.
No dudemos, pues, continúa el santo, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Hasta aquí el catecismo de la Iglesia Católica. Nos preguntamos ahora, pero, ¿por qué el purgatorio? ¿Por qué es necesario un purgatorio? La respuesta es que hay muchas almas que dejarán esta vida, sí, en estado de gracia, unidas a Dios por la caridad, quizás gracias a una conversión in extremis, es decir, en los últimos momentos de esta vida, pero que durante el tiempo de existencia, de vida en este mundo, han deseado tan poco a Dios y han sido tan reticentes a entrar en su intimidad que para poder entrar en el cielo es necesario sean purificadas. El objetivo del purgatorio es precisamente eliminar los obstáculos que se oponen a su admisión a la luz purísima de Dios. Ahora bien, lo único que impide al alma de unirse a Dios perfectamente es el pecado. El pecado ensucia el alma, la obliga a reparar y la hiere en sus facultades. Purificar entonces el alma de sus manchas, liberarla de sus deudas, de la pena que tiene que pagar a causa de sus culpas y curarla de sus malas inclinaciones, tal será, por lo tanto, el objeto del purgatorio. ¿Cuáles son las penas del purgatorio? El sufrimiento del purgatorio es análogo a un fuego que nos quema. En Roma, eh, en la iglesia gótica del Sagrado Corazón, a orillas del río, encontramos un museo de las almas del purgatorio, donde hay diferentes objetos que han sido tocados y quemados por almas del purgatorio que se han aparecido a algunas personas. El sufrimiento del purgatorio es ante todo causado por el arrepentimiento profundo por nuestras faltas. Pero no se trata del remordimiento desesperado del infierno del que hablábamos la semana pasada. Es un arrepentimiento iluminado por la virtud de la esperanza. Las almas del purgatorio saben que verán a Dios algún día. Y esta certeza es total, están seguras de esta verdad, están salvadas. Tienen que purificar, tienen que pagar lo que resta de sus deudas, de la pena merecida por sus pecados, pero saben que un día verán a Dios y que nada ni nadie puede impedirles de ver a Dios, de entrar en la comunión con Dios. Pero antes tienen que purificar. Las almas del purgatorio ven en ellas mismas lo que desagrada y lo que impide acercarse a Dios. Durante su vida en esta tierra, ofendieron voluntariamente a Dios, a su bondad divina, a su bondad infinita. Y en ese momento, en ese tiempo del purgatorio, no hay nada que pueda atormentar más al alma enamorada de Dios que esta conciencia, que este arrepentimiento. Pero recordémoslo, arrepentimiento iluminado por la esperanza.
Además, está el dolor, cada vez en cierto sentido más terrible, de verse aún alejadas de Dios. Las almas del purgatorio sufren muchísimo a causa de esta espera, pero la esperanza cierta de llegar a la visión de Dios pacifica este sufrimiento, lo hace aceptable. Dante Alighieri, en su libro La Divina Comedia, nos habla del purgatorio, describe el purgatorio y lo describe como una montaña, donde las almas que allí se encuentran están en una ascensión permanente. Los que hayan leído la Divina Comedia saben que Dante Alighieri realiza como pequeñas entrevistas a las almas que encuentran en el cielo, en el purgatorio, en el cielo, para que le revelen el misterio de cada uno de estos lugares. En el purgatorio, cuando Dante quiere justamente preguntar a las almas que allí se encuentran sobre algunas cuestiones, las almas le responden, sí, responderemos a todas tus preguntas, pero por favor, no nos detengas, no nos detengas. Corre con nosotras, acompáñanos en esta ascensión. Esa es la esperanza que tienen. Saben que al final de ese camino, al final de esa purificación, verán a Dios, ansían ver a Dios. Los miembros de esa parte del cuerpo místico de Cristo que llamamos iglesia sufriente, las almas del purgatorio, se conforman a Cristo en su agonía en la cruz, a Cristo que sufre. Como Cristo en la cruz, estas almas están en estado de gracia, en estado de caridad, están seguras de su salvación y felices de prepararse para el gran encuentro con el Señor. Son consoladas por la Madre de Dios y por los ángeles. Gozan de una paz incomparable. Su mismo sufrimiento es entonces, al mismo tiempo que un sufrimiento, un motivo de alegría, ya que a través de él satisfacen la justicia divina. Saborean la alegría en el sufrimiento del amor. El purgatorio es, por tanto, una espera pacífica, dolorosa y beneficiosa, porque sabemos que vamos hacia Dios. ¿Existe alguna posibilidad de evitar el purgatorio, es decir, de ir directamente al cielo? ¿Tenemos acaso derecho a desear esta gracia? La divina misericordia, queridos amigos, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y nos espera especialmente en el umbral de la eternidad, en la hora de nuestra muerte. Felices entonces aquellos que reciben con corazón contrito en la hora de su muerte la absolución sacramental y el santo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recemos y recemos mucho para que esta gracia sea dada a muchos de nuestros hermanos y que todos estén al menos dispuestos a recibirla. Para facilitar a los enfermos graves y a los ancianos en estado de gracia el acceso directo e inmediato a la gloria del cielo, desde el momento de su muerte, nuestro divino Salvador quiso instituir un sacramento especial, la extrema unción o unción de los enfermos. El resultado, el efecto de este sacramento, enseña el Concilio de Trento, es la gracia del Espíritu Santo, cuya unción purifica al enfermo de sus culpas, si quedan algunas por expiar, y de las consecuencias de su pecado. Y este sacramento alivia el alma
y consuela el alma del enfermo, del moribundo, suscitando en ella una gran confianza en la misericordia divina, que le permite soportar aún, incluso, digamos, con alegría las fatigas y los inconvenientes de la enfermedad, y resistir más fácilmente a las tentaciones del diablo que acecha a las almas en ese último momento. Y también, en algunos casos, el sacramento de la unción de los enfermos permite recuperar la salud del cuerpo, si esto es útil para la salvación eterna. Podemos entender bien por qué Satanás se esfuerza por impedir la administración de este maravilloso sacramento con falsas razones. ¿Cuántas veces la familia no quiere llamar al sacerdote porque se dice, uy, si llamo al sacerdote, mi abuelito, mi abuelita, mi padre, mi madre, van a tener miedo, van a pensar que están muriendo? Queridos hermanos, el que está próximo a la muerte lo sabe. Y yo puedo decirles que en mi poca experiencia como sacerdote, en estos años que tengo de sacerdocio, jamás he visto a alguien tener miedo cuando he entrado en su habitación, llamado por la familia o por ellos mismos, para administrar el sacramento de la unción de los enfermos, para darles el viático, la comunión, para absolverlos de sus pecados. Al contrario, puedo afirmarles que esas personas, que esos enfermos, estaban esperando al sacerdote, lo estaban esperando para reconciliarse con Dios y para abandonar este mundo en paz. Deseemos entonces este sacramento para nosotros mismos, pidámoslo. Si vemos que nuestra situación se agrava, si preveemos que nuestro fin se encuentra próximo, y pidámoslo también para todas las personas que amamos. Por su parte, Santa Teresita del Niño Jesús inspiró estos buenos pensamientos a una hermana suya en religión. Le decía, no temas el purgatorio a causa del dolor que allí sufrimos. No lo temas, pero desea no ir allí, para agradar de esta manera al buen Dios, que impone con tanto pesar esta expiación necesaria. Ya que buscas agradar en todo a Dios, si tienes la confianza inquebrantable de que Él en su amor por ti te purifica en cada momento y que no deja rastro de pecado en ti, ten por seguro que no irás al purgatorio. Este es el camino de la renuncia a todo afecto desordenado por amor de Dios. Hay que entregarse totalmente a Dios, convertirse en víctima de amor. Y podemos también preguntarnos, ¿es que nosotros aquí en la tierra podemos ayudar a las almas del purgatorio? A alguno de sus servidores, a alguno de sus santos, a alguno de sus amigos. Nuestro Señor les ha abierto en algunas oportunidades la puerta del purgatorio para que vean, para que sean testigos de su existencia, de lo que allí se pasa, y para pedirles oraciones y sacrificios por el alivio y liberación de las santas almas que allí sufren. Preguntada en Fátima sobre la salvación de dos jóvenes recién fallecidas, Nuestra Señora respondió que una de ellas ya estaba en el cielo, pero que la segunda, una tal Amélie, estaría en el purgatorio hasta el fin del mundo. Durante los funerales, hoy en día, muchas veces cuando eh, alguno de los familiares o amigos, o inclusive a veces el sacerdote que celebra los funerales,
tiene que decir una palabra, muchas veces dan un testimonio en favor del difunto. Aprovechan esas palabras para elogiar, para alabar al difunto. Fulano de tal era tan bondadoso, tan bueno. Sí, tenía algunos defectos, pero el Señor es misericordioso. Seguramente ya lo acogió en su casa, en su reino. Aleluya. Eh, Nuestro hermano está en el cielo. Eh, bueno, no siempre es así. Acabamos de verlo. Tal vez esa alma que en ese mismo momento está recibiendo ese elogio piadoso, tal vez esté iniciando un largo camino en el purgatorio, un largo camino, como ya hemos visto, de sufrimiento intenso, en la esperanza, sí, pero de sufrimiento intenso. Y esa alma se sentiría tan aliviada de que en lugar de esos elogios la gente rece por ella, recibiría un bien tan grande si en lugar de alabanzas se celebrasen misas por ella, si en lugar de decir lo bueno que era, eh, las personas intentarían ganar alguna indulgencia para aplicarlas a esas almas del purgatorio. Con demasiada frecuencia, de hecho, olvidamos, queridos hermanos, que las almas del purgatorio ya no pueden hacer nada por sí mismas, ya no pueden merecer nada para ellas mismas. Mientras que a nosotros nos resulta muy fácil aliviarlas. Dios es tan bueno que ha puesto, por así decirlo, en nuestras manos las llaves del cielo. Concretamente, ¿qué podemos hacer por ellas? En primer lugar, tenemos que convertirnos, procurando poner nuestro corazón en paz con Dios, vivir en gracia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque solamente los miembros vivos, espiritualmente vivos de la iglesia, es decir, quienes están en gracia de Dios, pueden hacer circular la vida hacia todo el cuerpo, hacia todo el cuerpo, hacia todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, hacia quienes están todavía en este mundo, como también hacia aquellos que están en la iglesia sufriente, en el purgatorio. Si yo no estoy en gracia de Dios, si yo estoy en pecado mortal, si estoy muerto espiritualmente, entonces ya no puedo merecer, ni para mí, ni para los otros, vivos o difuntos. Entonces, lo primero que tengo que hacer para ayudar a las almas del purgatorio es convertirme. Si estoy en pecado mortal, hacer una buena confesión para volver a la gracia de Dios, para que mis obras sean meritorias. Conversión entonces. En segundo lugar, una vez en gracia de Dios, una vez en paz con Dios, permitamos a nuestro corazón esforzarse por conservar la preocupación de aliviar a las almas que sufren. Una breve invocación como esta puede ayudarnos. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Eh, por ejemplo, cuando vemos en nuestros hogares la foto de una persona amada, de un familiar que ha quitado este mundo. Digamos simplemente al Señor, elevando el corazón, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. También podemos recitar el oficio de difuntos o el Salmo 129, el Salmo de Profundis, o dirigir una oración simplemente mental a Dios.
un Dios te salve María, pidiendo a la Virgen su intercesión, un Padre Nuestro. Bien, recemos por las almas al purgatorio. Y ciertamente la obra más grande que podemos hacer por las almas del purgatorio es de ofrecer una santa misa por ellas. Y esto en valor del infinito, del valor infinito, perdón, del sacrificio de Jesús en el Calvario. En ninguna otra obra puede ayudar tanto a los difuntos como el ofrecimiento de la Santa Misa por ellos. Podemos ofrecer también la Sagrada Comunión, el Santo Rosario, el Vía Crucis, la visita al cementerio, el ayuno, la limosna, la caridad en todas sus formas y el mismo ejercicio de nuestro deber de Estado, especialmente cuando va acompañado de algunas dificultades, de algunas circunstancias difíciles. Todas estas obras que la Iglesia ha enriquecido con indulgencia pueden ofrecerse a Dios con la habitual intención de beneficiar a las almas del purgatorio. Sobre el valor de la Santa Misa eh, para ayudar a las almas del purgatorio, dos anécdotas, dos historias reales. La primera, que ocurrió en París en 1827. Eh, una pobre sirvienta tenía la santa costumbre de decir una misa al mes por las almas del purgatorio. Iba a su parroquia, pedía eh, al sacerdote que celebre una misa al mes por las almas del purgatorio y dejaba una ofrenda, una limosna, como hay que hacer para participar justamente a esa misa que se ofrece. Pero un buen día, esta, esta sirviente eh, de humilde condición perdió su trabajo. Solo le quedaban unas pocas monedas, suficientes para comprar lo necesario para una última comida. Y sin embargo, en ese momento se acordó que durante ese mes aún no había pedido celebrar una misa por los difuntos, como lo hacía habitualmente. ¿Qué hacer entonces? Se debatía entre su piedad y entre su hambre. Pero triunfó la piedad. Decidió ir, como solía hacerlo, a la iglesia y pedir una misa por las almas del purgatorio, dando como limosna el dinero que le quedaba, esas pocas monedas, y asistió a esa misa. Terminada la misa, al salir de la iglesia, no sabía exactamente qué dirección tomar, no tenía casa, no tenía dinero tampoco. Entonces un joven se le acerca y le dice, ¿está usted buscando trabajo? Así es, responde sorprendida. Bueno, vaya a tal calle, a tal número, y allí encontrará un empleo y será muy feliz. Unas horas más tarde, llegó caminando a la dirección que le fue indicada por el joven. Ese mismo día, la dueña de la casa acababa de despedir a una sirviente que había sido insolente, ¿sí? Que tenía maltrato. Sorprendida entonces al ver a esta joven que llega y que se presenta, le preguntó quién era el joven que la había enviado hasta su casa. En ese momento ella levanta la mirada y ve en la pared el retrato de un joven y dice, es exactamente ese, el rostro del joven que me habló al salir de la misa, al salir de la iglesia. Y es en su nombre que yo vengo a verla. Atónita, sorprendida, la anciana le pide que vuelva a contarle una vez más toda la historia.
su devoción por las almas del purgatorio, eh, su despido, la misa matutina, el encuentro con el joven, luego de haber escuchado una vez más la historia, la anciana abraza a esta pobre muchacha, la abraza tiernamente y le dice, no serás mi ayudante, sino que desde este momento serás mi hija. Ese retrato que ves allí es el de mi hijo, mi único hijo, que murió hace 2 años y que hoy se te apareció para agradecerte, porque gracias a la misa que pediste celebrar, lo libraste de los sufrimientos del purgatorio. No tengo ninguna duda. Bueno, hermosísima historia entonces que nos muestra el valor de una misa celebrada por las almas del purgatorio. Seamos devotos de las almas del purgatorio, en este sentido de rezar por las almas del purgatorio. Segunda historia, conocida también, la historia de San Bernardo. Estando en Roma, celebró la misa en una iglesia. Hoy esta iglesia es conocida como Scala Coeli. Se encuentra dentro del predio de la Basílica de San Pablo alle Tre Fontane, en las Tres Fuentes, lugar del martirio de San Pablo. Y la historia cuenta que San Bernardo, celebrando la Santa Misa y rezando, aplicando especialmente los méritos de esa Santa Misa a las almas del purgatorio, tuvo una aparición. Vio cómo las almas subían por una escalera, numerosas almas subían por una escalera desde el fuego del purgatorio a la felicidad del cielo. Dios le reveló de esa manera el valor infinito que tiene una misa, valor infinito para liberar a las almas del purgatorio. Si estamos entonces dispuestos a encomendar nuestros pequeños esfuerzos y sacrificios a la Santísima Virgen María, mediadora de todas las gracias, ella nos ayudará para que sean agradables a Dios y multiplicará sus efectos. Y en cuanto a las almas a las que hemos podido llevar alivio, a las que hemos podido ayudar a cortar el purgatorio, a que éste sea más breve, estemos completamente seguros de que no nos olvidarán cuando entren a la gloria del cielo, a la gloria de ese cielo que habremos ayudado a obtener para ellas. Es imposible que esas almas no se ocupen luego de nosotros y de nuestra salvación. Recemos por las almas del purgatorio, ayudemos a nuestros hermanos que allí se encuentran, y esas almas una vez en el cielo rezarán por nosotros, intercederán por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.